La revolución que supuso el manga y la película Akira nunca ha vuelto a ser igualada. ¿Cómo podría cuando fue una serie que cambió cómo se veía el manga y el anime fuera de las fronteras de Japón? Un ejemplo que sirve de paradigma está en aquella España de comienzos de los 90, acostumbrada a Oliver y Benji o Dragon Ball. Series loables, pero con un espectador que no imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir cuando empezó a ver aquella explosión atómica que arrasó con Neo Tokio y que dio lugar a una moto roja que cruzaba el horizonte. Akira lo cambió todo, la forma de ver el manga, de leerlo y de apreciar el anime. Fue el nacimiento de una pasión que todavía hoy permanece. ¿Qué es el poder? ¿La fuerza bruta? ¿El conocimiento? ¿La falta ética y moral? ¿Una combinación de todos ellos o algo que va mucho más allá? ¿Y qué es el superpoder? ¿Cuál es el límite de un personaje que puede ser un dios gracias a sus capacidades sobrehumanas? ¿Cuál es el límite de alguien que está por encima de cualquiera de nosotros? El filósofo Nietzsche hablaba del superhombre, un ser superior al estar por encima del bien y del mal, conceptos heredados del cristianismo. No olvidemos que a este autor se le atribuye la frase «Dios ha muerto y lo he matado yo». Nietzsche hablaba de la superación de la idea de Dios y de la reivindicación del ser humano que va más allá de las fronteras de una ética y moral mancilladas por el cristianismo. Creía que una de las grandes influencias del cristianismo había sido desterrar el cuerpo de la cultura. Llegó a sugerir que tal vez toda la filosofía occidental fuera un concepto erróneo del cuerpo, y consideraba que nuestra naturaleza física y nuestra naturaleza psicológica guardan relación con nuestra forma de pensar. Las ideas de Nietzsche fueron tergiversadas para convertirlas en parte del movimiento nazi, que se impuso en Alemania y que llevaría al mundo a su segunda gran guerra. En 1938, en Estados Unidos, surgiría su propio superhombre, Superman, un personaje de cómic creado por dos jóvenes judíos, Joe Shuster y Jerry Siegel. Pronto se convertirían en todo un símbolo de lo que era el llamado superhéroe, un ser con poderes increíbles pero que lejos de utilizarlos para dominar a otros, los usaba para salvarlos. Poco después, en nuestra realidad, el ser humano demostraba un poder inconmensurable al arrojar las bombas de Hiroshima y Nagasaki. La gran cifra de muertos y de destrucción causada por estas bombas nucleares ocasionaron el final de la Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer y el resto del proyecto Manhattan habían demostrado qué suponía ser un dios, pero no un dios de la salvación, sino del apocalipsis para lograr esa supuesta salvación. Lejos de comenzar un periodo de paz, empezaría la Guerra Fría. La amenaza de destrucción mutua asegurada hizo que Estados Unidos y la URSS mantuviesen una política de constante amenaza. Ambas potencias mantenían el dedo encima del botón rojo que iniciaría no una guerra, sino el fin del mundo, debido al intercambio de ataques atómicos. Sus conflictos se resolverían en países y potencias satélites donde el capitalismo y el comunismo se disputaban el poder, como puede ser Cuba y la Bahía de Cochinos. Todo esto se retrata a la perfección en Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons, obra donde el Dr. Manhattan expresa el poder que conlleva ser el único superhombre de este mundo. Su nombre, por cierto, proviene del proyecto que creó la bomba atómica. Watchmen es un reflejo de ese periodo. Cuando se crea Manhattan, en los periódicos aparece «El superhombre existe y es americano», pero el autor de esa frase lo que dijo realmente fue «Dios existe y es americano». Mientras, Japón, mellada por la bomba atómica y el sentimiento de derrota,
se convertiría en una sociedad destruida y de cuyos monstruos surgió también una nueva forma de expresión artística, el manga y el anime. Autores como Osamu Tezuka, el dios del manga y el gran fan de Disney, compañía que por cierto acabó copiando a Tezuka en obras como El Rey León, revolucionaría el panorama de la animación. Personajes como Astro Boy eran reflejos de una sociedad que se había visto arrasada de la noche a la mañana y que había visto cómo su esencia, tradicionalista e imperialista, desaparecía con 2 explosiones de luz. Pero no fue hasta finales de los 80 y comienzos de los 90 cuando llegaría Akira, de Katsuhiro Otomo, un manga y una película que lo cambiaron absolutamente todo. Y toda esta parte de contexto, lejos de ser un rollo tipo Wikipedia, en realidad nos sirve para comprender cómo nace esta magnífica obra de la que os hablé recientemente en un vídeo, sobre todo de su versión animada, pero en este nos vamos a centrar en el cómic. El creador de esta obra no es otro que el ya nombrado Katsuhiro Otomo, que venía de trabajar en obras como Pesadillas, también conocida como Domu. Como bien sabrán los conocedores de esta obra, Pesadillas es un cómic que trata más sobre la ciencia ficción que sobre el terror, pese a su título. Además, siempre la he considerado una especie de experimento o ensayo de muchos conceptos que se repiten en Akira. Veremos en Domu la responsabilidad sobre el poder, las mutaciones, el horror, la muerte, la sociedad japonesa, etc. Si quieres que hable de este cómic, deja tu comentario y seguramente haga un vídeo hablando de esta obra que sirvió de origen para Akira. Siempre interesado en el mundo de la ciencia ficción, la ilustración, el manga y la animación, Katsuhiro Otomo se convertiría en el hombre detrás del manga y de la película de Akira. La cinta cinematográfica es un ejemplo de muchas de las virtudes de su trabajo y es una obra imborrable para muchos de nosotros. Sin embargo, siempre es recomendable acudir hasta el manga y conocer todo el nivel de esta inmensa historia. Akira nos traslada a un Japón que se recupera de la destrucción, pero no de la Segunda Guerra Mundial, sino de una supuesta bomba atómica caída a finales del siglo XX, en 1992. Varias décadas después, el Estado, altamente militarizado, experimenta con una serie de niños para desarrollar sus poderes, al estilo de proyectos como el MK Ultra estadounidense. A todo esto, los jóvenes huérfanos, considerados parásitos, son enviados a academias similares a reformatorios. 2 de ellos son Kaneda y Tetsuo, que tienen una pandilla de moteros, con las que se dedican a actos de vandalismo, los cuales se toman como un divertimento. A estas bandas de moteros, por cierto, se las conoce como Bosozoku. Los Bosozokus fueron una tribu urbana que existió realmente y a la que Katsuhiro Otomo guarda cierta admiración, así que es interesante ver cómo la realidad se filtra también en Akira. Sin embargo, las aventuras de Kaneda y Tetsuo cambian cuando se cruzan accidentalmente con uno de los sujetos experimentales. Kaneda roba una misteriosa droga y conoce a Kei, una chica de la resistencia, y Tetsuo acaba en el hospital. Ese inicio desencadena una serie de actos que pocos podrían imaginarse. Y todo esto, de modo muy resumido, es lo que pasa en el primer tomo, aunque sin duda sorprende la rapidez del avance si tenemos en cuenta lo que se narra en la película, la cual al fin y al cabo adaptaría más o menos los 2 primeros volúmenes, parte del tercero y alguna idea de los siguientes. Uno de los problemas más comunes que se señalan al manga de Akira es que uno siente que el propio creador se le va de las manos toda esta trama, y quizás, con menos tomos, hubiera sido una historia más llevadera, más redonda. A menudo se echan en falta algunas escenas donde el ritmo se ralentice, pero el propio creador es el primero en pisar el acelerador con numerosas escenas de acción que no dan respiro y con una ambición, no obstante, loable. Hay varios de los tomos que pasan en un santiamén precisamente porque no dejan de sucederse persecuciones, peleas, batallas, y eso tampoco está mal, al menos desde mi punto de vista. Akira es una obra que contiene un alto toque de distopía, un mundo digno de Philip K. Dick, devastado, gris y triste, pero también habla de la situación de Japón tras el final de la Segunda Guerra Mundial, como os comentaba al principio. Nos habla de las pandillas de jóvenes moteros,
los Bosozoku, que nos recuerdan a Mad Max en Occidente, y de la locura por un futuro ataque que pudiera destruirlo todo, sin olvidar las deformaciones causantes de esa guerra o un superpoder que lo cambiara todo. Seguramente es más importante el sentimiento de crítica que Otomo transmite hacia Estados Unidos en el desenlace y hacia cómo Japón quedó tras la guerra que cualquier otro concepto de Akira. Uno de los puntos más interesantes de la obra, y casi nadie lo discute, o al menos yo no lo discutiría, es que Otomo no crea a los típicos personajes heroicos y a los villanos maniqueos de los que tenemos que renegar. Es más, Kaneda al principio es un personaje que, pese a ser un joven rebelde, no puede caer bien. Es infantil, pueril, desagradable, egoísta, intenta propasarse con una de las chicas, ha dejado embarazada a la enfermera que le suministra drogas de forma ilegal. Tampoco vemos que experimente un gran arco de evolución. Por su parte, Tetsuo siempre ha sido un monstruo en potencia, esperando el poder y la droga para hacer lo que quiera, y sobre Kei, su grupo no dejan de ser terroristas, al igual que el propio estado cimentado en el poder del coronel y su ejército. Quizás los personajes con más facetas y aristas son precisamente Tetsuo, el coronel y la propia Kei, frente a Kaneda, que más o menos es siempre el mismo chaval, un cretino. Pese a que tiene mucho de shonen, para aquellos que nunca se han acercado al género, pueden ver similitudes con historias de superhéroes, aunque más humanizadas y distópicas. Al final, la ruptura de la amistad entre Kaneda y Tetsuo es similar al nacimiento del héroe y un villano. No es extraño que Josh Trank, el personajazo detrás de la peli de los Cuatro Fantásticos chunga, la más chunga, hiciera Chronicle, basado precisamente en esto, en el concepto de dos amigos superpoderosos, o un amigo que adquiere superpoderes y el otro es un poco cretino, que al final acaban enfrentándose. Lo que pasa es que Josh Trank no es Katsuhiro Tomo, por suerte para Katsuhiro Tomo. Visualmente, Akira es impactante, muy impactante. Pese a que a menudo se acusa a Katsuhiro Tomo de pecar de exceso de caricaturización, a mí personalmente me recuerda un poco a Tezuka, creo que su estilo se concibe perfecto para una obra de cientos y cientos de páginas con momentos de una gran fuerza visual que no consiguen otras formas artísticas del mismo modo en el que él lo hace. Además, el diseño de personajes, aunque peque de ser similar en cuanto a caras en muchas ocasiones, un poco como lo que le ocurre también a Naoki Urasawa, por cierto, hablé ya en un vídeo de 20th Century Boys, logra también algunos rasgos muy distintivos en el diseño de la obra de Otomo. También hay una potente ambientación, esa ciudad, esa moto, y una expresividad imparable, y un grado de locura excepcional que me recuerda también un poco a la obra del gran Satoshi Kon, que trabajó en varias obras junto a Otomo. Podéis echarle un vistazo al vídeo de Paranoia Ian. Las numerosas y enormes escenas de destrucción de Akira son increíbles, pero más allá de todo esto, Akira es una elegía, una obra dedicada a la muerte y a la condena del ser humano, pero no deja de ser hermosa, aunque lo sea a su manera. En cuanto al coloreado de la versión estadounidense, realizado por Steve Olive, siempre ha resultado polémico, al menos para cierto sector del fandom, que sienten que este color, más allá de avivar, lo que hace es apagar la fuerza visual de Otomo, por lo que sería interesante comparar la edición en blanco y negro con esta y decidir cuál es la mejor según el criterio de cada uno. No obstante, cabe señalar que el creador del manga eligió al propio Olive. Akira es una obra llena de capas y perspectivas. Aparentemente es una historia de acción con toques apocalípticos, pero Akira es más que eso. Es también una reflexión sobre el poder y el superpoder. ¿Cuáles son nuestros límites cuando físicamente no los tenemos? Lo vemos en Tetsuo. También nos habla de la moral, que está bien, que está mal. El propio Kaneda y el resto de su grupo, moteros a lo Bosozoku, podrían llegar a ser considerados terroristas, como ya citaba anteriormente. Del mismo modo, vemos el auge del poder político, militar y religioso, tres pilares de nuestra sociedad, nos guste o no. Vemos los intereses de Nezu por mantenerse en el poder, al coronel tomándolo por medio de la violencia cuando siente que los políticos le han fallado, y el auge de diversas sectas en torno a Akira, ya que la fe es necesaria en este futuro terrible. Pero no olvidemos tampoco el cyberpunk y el concepto de la nueva carne. La ciencia, una vez superada, puede utilizarse para mal. Una vez
Tetsuo empieza a someterse a diversos cambios físicos, ¿cuándo parará? Y cuando pare, ¿qué quedará de él? Algo de todo esto vimos, por cierto, en la serie Cyberpunk Edge Runners, que la recomiendo muy fuerte. Sobre el concepto de la nueva carne, pues hay que ver simplemente las pelis de David Cronenberg para entender cómo se puede profanar el cuerpo para crear algo nuevo en pos de una violencia que resulte siniestramente hermosa y donde muchas veces se hermana la carne con la tecnología. La deformación en Akira es solo un punto más de un viaje hacia las tinieblas. Y toca hablar de la película, que ha causado debate en el vídeo que le dediqué a la obra cinematográfica, y un debate muy interesante, así que recomiendo echarle un vistazo a los comentarios y bueno, si tienes alguno y no has dejado tu opinión, déjala, porque seguro que puede enriquecer todavía más el debate. En 1988 se estrenaba la película de Akira, y como ya comenté en su correspondiente vídeo, cambió el panorama del cine y del manga fuera de sus fronteras de Japón. Sin embargo, guarda multitud de diferencias con el manga original, y esto se debe a un motivo simple. El manga no había terminado de publicarse cuando se realizó la película. Curioso, ¿no? Esto lleva a que el film se centre sobre todo en los primeros tomos y luego toque conceptos de los siguientes, aunque simplificándolos a nivel de trama y de personajes. Esto se debe a la duración del film y a que a su vez Otomo maduró muchas de sus ideas. Y me explico. Esta situación puede recordarnos a la de Juego de Tronos, donde los creadores de la serie, Weiss y Benioff, terminaron la obra antes de que George R.R. Martin terminase los libros. La gran diferencia es que Otomo, autor del manga, fue director de la película animada. Eso me lleva a pensar en otra comparativa. Autores como Neil Gaiman o Robert Kirkman, con Sandman e Invencible respectivamente, han hecho algo muy similar a lo de Otomo. Ambos autores han reescrito desde la madurez sus antiguas obras a la hora de trasladarlas al formato audiovisual, en este caso series, en el caso de Otomo a película. Esto nos permite comparar cómo estos artistas han cambiado a través de los años y deciden retocar su obra, y es un ejercicio muy interesante. Muchas ideas del film de Akira fueron detalladas, expandidas y matizadas en el manga. En conclusión, ambas obras, el Akira audiovisual y el Akira del manga, son complementarias y altamente recomendables para descubrir el mundo creado por Otomo. Así que no me mojo y me quedo con ambas. Al fin y al cabo, siempre es bueno indagar en una pesadilla. Akira ha sido un manga publicado en diversas ocasiones, desde ediciones en blanco y negro hasta otras coloreadas, algunas con más y otras con menos discusión, algunas con más o menos extras. Para mí, Akira siempre será ese manga que lo transformó todo. Una obra que incluye muchísimas particularidades, que incluye muchísimas lecturas, que nos habla sobre el poder, sobre sus consecuencias, sobre la moral, sobre la violencia, sobre la deformación, sobre el fin de la amistad, sobre el crecimiento, sobre la sociedad, sobre la guerra, sobre el apocalipsis, y más y más y más temas, y por eso, 35 años después, nos sigue fascinando a estos niveles. Y no me cabe duda de que el impacto y la influencia de Akira en nuestra generación se repetirán las siguientes, porque es una absoluta obra maestra, y las obras maestras como Akira nunca mueren, ni siquiera cuando cae una bomba de luz que arrasa con todo y que nos hace pensar que no habrá un mañana. Y hasta aquí el vídeo de Akira. Ha sido un placer hablar de esta obra, tanto en la película como en el manga. Si no has visto el vídeo de la película, échale un vistazo. Darte las gracias por el apoyo a ese vídeo, también por haber visto este, y pedirte que si te ha gustado dejes en los comentarios tu opinión, te suscribas y apoyes el canal para poder seguir creando contenido. Si quieres que hable de alguna obra en particular,
déjala también en los comentarios. Mi nombre es Carlos J. Eguren, soy escritor, profesor y periodista. Adoro Akira y antes de que nos caiga una bomba de destrucción. Mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. Como le ocurrió a los personajes de esta obra, me despido y nos vemos en el próximo vídeo.